Y vemos entonces, empezando este mensaje de esta mañana, lo vamos a tomar en cuenta y bueno, de acuerdo a nuestras lecturas, creo que nos tocó esta semana, vamos a tocó estos días, la oración del Getsemaní. Entonces vamos a dar lectura a estos versículos ahí en Marcos 14, los versículos del 32 al 42. Esta lectura bíblica pues, lo escriben tanto Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Marcos es una narración muy semejante, muy similar, y Lucas tiene algunos otros detalles que más adelante la vamos a leer, al cabo un poco. Entonces vamos a leer en Marcos 14, versículos del 32 en adelante. El mensaje se titula "Sé bendecido en tu Getsemaní". Entonces vamos a darle lectura aquí de forma al unísono, hermanos. Vamos a empezar, versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni ahora? Velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue el lobo diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez al durmiendo, porque los de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que le entrega. Bien, hermanos, oremos. Señor, gracias te doy por tus bendiciones. Gracias, Señor, por estar aquí en esta mañana reunidos. Gracias por tu palabra tan hermosa. Y gracias por este pasaje, Señor, que tiene tanta enseñanza en nuestras vidas. Señor, te pido que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón, y que sean tan bendecidos como fue conmigo durante la semana. Quédate con nosotros en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les mencioné, el título de esta mañana se llama "Sé bendecido en tu Getsemaní". Y bueno, hemos visto en la Biblia, inclusive cuando hemos estado estudiando la Biblia juntos, por ahí algunas oraciones importantes, ¿no? Hace tiempo como escuela dominical estuvimos estudiando aquella oración sacerdotal, ¿no? Que viene en el Evangelio de San Juan. Y bueno, esta oración también es una oración muy importante y muy relevante, demasiado relevante. Y bueno, aunque realmente Jesús tuvo una gran batalla ya después en el Calvario, en su crucifixión, todo esto creo que fue gracias, o al menos se abrió la puerta en esta batalla que se tuvo en este huerto de los olivos, ¿no? Esta situación que se presentó y dio pie o dio la oportunidad de tener aquella gran batalla en el Calvario y tener la salvación de todos nosotros, ¿verdad? Pero este momento fue muy relevante y muy importante. Y bueno, este lugar de este huerto pues era muy bien conocido por Jesús. Nos lo podemos encontrar, y ustedes lo pueden buscar ahorita o en casa, en Lucas 22:39 y en Juan 18 del 1 al 2. Ahí claramente nos dice que Jesús y sus discípulos frecuentaban ir a este lugar, ¿verdad? Lo conocían, es decir, no nada más fue esta ocasión del huerto, esta oración del Getsemaní, o a lo mejor tiempo atrás, sino que frecuentemente durante todo su ministerio, pues los discípulos conocían frecuentemente este lugar. Y antes de continuar, hermanos, yo por aquí puse en este mensaje, quería nada más mencionar un poco. Aquí están los discípulos dormidos, ¿verdad? Están ellos descansando, ¿verdad?
es la imagen de la portada. Sin embargo, lo recalco porque ahorita que lo leamos más allá en Lucas dice la palabra de Dios que ellos estaban a tiro de piedra. Es el único de los tres evangelistas que menciona esta frase, ¿verdad? Y se llevó a sus tres discípulos y los tenía a tiro de piedra. Entonces yo me quiero imaginar que un tiro de piedra, no sé si estoy equivocado, pero han de ser unos 50 metros, algo así, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Yo creo, salvo que sea un jardinero allá de los Yankees, que lo pueda, pero debe ser una distancia suficiente para que él pudiera estar viendo a sus discípulos o los discípulos lo pudieran estar viendo. Entonces ellos estaban dormidos y quise poner esa ilustración, ¿verdad? Porque los otros evangelistas no mencionan, es un detalle importante. Pues bien, hermanos, este lugar era conocido por ellos, era muy frecuentemente. Imagínense ustedes todo lo que deben haber aprendido en este huerto del Getsemaní, ¿no? Porque si frecuentemente estaban con Jesús, imagino que les había dado muy buenos discipulados, a lo mejor momentos de oración impresionantes, ¿verdad? Que pudieron haber aprendido. Entonces era un lugar muy conocido para ellos y para el mismo Jesús, ¿no? Yo creo que se sentía como en casa. De hecho, cuando nosotros leemos la palabra, ellos siempre dicen que ellos dormían fuera de la ciudad, ¿verdad? Una vez que terminaban, iban a las afueras de la ciudad. Y bueno, por ahí después, Omar, la palabra de huerto es muy importante, ¿no? Tiene una gran importancia en la Biblia, creo que simbólicamente, y representa mucho la salvación. Entonces también quise hablar un poquito de tres huertos muy conocidos que hemos leído en la Biblia, ¿no? A través de la Biblia. Uno de ellos pues, es el huerto del Edén, allá en Génesis 2:8, lo menciona este huerto. Este huerto era conocido como el huerto de la vida, con esa intención fue creado. Y después se convertiría, por todo lo que acontecería, en el huerto de la caída del hombre, ¿no? Entonces, en este caso es muy importante por resaltar que Dios puso al hombre allí en ese huerto. Dios puso al hombre allí. En este huerto que estamos hablando, el huerto de Getsemaní, es el huerto de la obediencia, ¿verdad? Porque realmente Jesús iba con una necesidad muy importante ante él, y hizo una oración muy larga, pero al final de cuentas fue obediente. Entonces es el huerto de la obediencia y se termina convirtiendo en el huerto de la separación, y es algo de lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Entonces en el primer huerto Dios puso al hombre ahí, en el segundo el mismo Jesús fue ahí mismo por voluntad propia, ¿verdad? Ese huerto. Y el tercer huerto, el huerto del Gólgota, es el huerto en donde fue crucificado Jesús y se convierte en el huerto de la resurrección. Entonces son tres huertos importantes. En el primer huerto, pues Dios puso al hombre ahí. En el segundo, Jesús va voluntariamente ahí. Y en el tercero, el hombre pone a Jesús ahí en ese huerto. Entonces son importantes, ¿verdad? Son tres huertos y más que nada la importancia y la relevancia que tiene ese término, ¿verdad? De huerto en las escrituras. Entonces, continuando ya con este mensaje, pues como les mencionamos, sé bendición en tu Getsemaní, es el título de este precioso pasaje, y lo tenemos por ahí tres ideas principales, ¿no? La primera idea de cómo somos bendecidos en este reino del Getsemaní, pues es que primeramente reconocer nuestra fragilidad y nuestra debilidad en las manos de Dios. Eso nos va a permitir a nosotros grande bendición. Y bueno, regresando nuevamente al pasaje, decimos ahí que Jesús estaba muy atemorizado, ¿verdad? Tenía miedo en gran manera. Y pues nosotros nos podemos a pensar, pues ¿por qué tendría gran temor, ¿verdad? Y bueno, es muy claro el mensaje, pero si nosotros podemos preguntar, ¿verdad? Los aquí presentes o en otros lugares, y a lo mejor puede decir gente es que tenía miedo al padecimiento físico. Y bueno, conociendo a Jesús, que era un hombre muy valiente y dependiente de Dios, pero pudiera ser humanamente, iba a tener una situación muy, muy complicada, ¿no? Iban a ser a lo mejor 3 días de mucha resistencia, de mucho esfuerzo. Difícilmente un cuerpo físico lo iba a poder soportar, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya tenido cierto temor o algo que le inquietara, ¿verdad? La situación física. Pudiera ser también la parte, quizás, no sé, vergüenza, ¿verdad? Vergüenza de ser crucificado, era muy humillante, ¿no? Para los romanos, todo ese trance de ser como un pecador, ¿verdad? No como un pecador, sino como el peor de los malhechores. Entonces pudo haber sido algo muy humillante que también le preocupara una vergüenza, ¿verdad? Sin embargo, bueno, a lo largo de este mensaje, pues vamos a ver que en realidad él iba a tener una separación de Dios, ¿verdad? Iba a cargar el pecado de toda la humanidad, iba a tener un momento
en que iba a experimentar la misma muerte eternal que van a tener todos aquellos que van a morir sin Cristo, ¿verdad? Él iba a vivirlo, esa separación y esa destrucción definitiva, ¿no? Entonces era parte, o era más bien lo más importante que él podía estar preocupado. Dice la Biblia, estaba hasta la muerte, ¿verdad? Estaba de gran manera preocupado. Y bueno, también algo importante que es relevante mencionar es que el significado de Getsemaní es un lugar de prensado de aceite, es decir, donde se extraen pues el aceite de estas semillas de oliva. Entonces su función principal en Getsemaní es prensar, ¿verdad? Prensar esas semillas y extraer aceite. Y es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a estar meditando en esa función de la extracción durante el mensaje. Y bueno, entonces este primer punto es reconocer la fragilidad, ¿verdad? Lo vemos sobre todo en estos 3 versículos. Dice la palabra de Dios por ahí que tomando consigo a Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? También algo muy importante y muy relevante, ese grupo tan pequeño, ¿verdad? Seguramente él llevó a sus 11 discípulos, ¿verdad? Porque Judas andaba por ahí, ¿verdad? En versículos antes habían dicho que se había apartado, y después vemos en la narración que llegan después de esta oración. Entonces eran 11 discípulos. Quiero imaginarme que 8 estaban por encima, en una rueda más grande, y él les trae a 3 de sus discípulos amados, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Y podemos ver en la Biblia que estos 3 también se mencionan en la transfiguración, que fue cuando vieron la gloria de Dios, la transfiguración. También se lo llevó en aquella ocasión que fueron a sanar a la hija de Jairo. También agarró a sus 3 discípulos y se lo llevó consigo, y también les dio un mensaje muy importante de resurrección, y ahora les dio un mensaje importante de separación, ¿verdad? Entonces estos discípulos también han de haber tenido, quizás no lo asimilaron en ese momento, ¿verdad? Pero conforme pasó el tiempo pudieron asimilar mucha enseñanza, ¿no? Que les dio Jesús. Entonces tanta era la fragilidad de Jesús que dijo, oye, pues yo me quiero dar con los que más tengo intimidad, ¿verdad? Con Pedro, Juan y Jacobo, para que estén cerca de mí, y los pongo nuevamente, ¿verdad? A una distancia donde yo los pueda ver, donde ellos puedan ver mi sufrimiento y puedan estar orando por mí. Pero tanta era su necesidad, ¿no? Y es decir, nosotros también hemos estado a veces en esa necesidad de orar, ¿verdad? Que buscamos apoyo en algunas gentes que queremos, que amamos, ¿verdad? Y que sentimos ese recíproco afecto. Pues bueno, tanto era la fragilidad de Jesús, ¿verdad? Que aún siendo un hombre sin angustia, ¿verdad? Un hombre que siempre infundía paz, que siempre tenía entusiasmo, que siempre tenía fuerza y vigor, lo podemos ver en muchos pasajes que él siempre estaba vigoroso. En ese momento estaba prácticamente caído, ¿verdad? Estaba muy abatido. Ese Jesús que había calmado la tempestad, ¿verdad? Hace algún tiempo atrás, que había enfrentado el endemoniado Gadareno, en este momento estaba tumbado, ¿verdad? Necesitaba un gran apoyo. Inclusive versículos antes de este hermoso pasaje que nosotros seguramente leímos durante la semana, pues vimos que salieron del monte de los olivos, ¿verdad? Cantando, ¿verdad? Después de haber tenido la Santa Cena, y venían muy gozosos. Sin embargo, pues ya como se acercaba ese momento más difícil, más crucial, se convirtió ese gozo en temor, ¿verdad? Y bueno, creo que es algo que nosotros como cristianos también vivimos y hemos experimentado, ¿no? A veces un gran temor, a veces sentimos que las fuerzas definitivamente no las tenemos en el mejor de nuestros momentos, y bueno, para eso hay grandes pasajes que nos hablan y nos aseguran pues el poder. Es importante reconocer esa fragilidad y esa debilidad, porque podemos ver cómo el poder de Dios empieza a trabajar en nosotros. Dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios 5:17, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y más antes de ese pasaje empieza diciendo que tenemos nuestro tesoro en vasijas de barro, ¿verdad? Es decir, tenemos tanto tesoro, pero no lo tenemos sustentado o soportado por nuestras fuerzas. Ese gran tesoro lo tenemos solamente soportado por la gracia de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra fragilidad, ¿verdad? Que somos tan dependientes de la palabra de Dios. Y Dios agradece, y Dios también escucha y puede animar a un corazón contrito y humillado, ¿no? Entonces también es una muy buena exhortación para nosotros. Dice la palabra de Dios también allá en Lamentaciones 3, 21, 23, ¿verdad? Aquel pasaje, ¿se acuerdan cuando leíamos Lamentaciones 3,
que Lamentaciones era la parte, o más bien este capítulo de 3 era el centro de este libro de Lamentaciones, solamente 5 capítulos, y estos versículos 21 y 23 eran el centro de este libro de Lamentaciones. Dice la palabra de Dios: nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. Es decir, nosotros podemos ir con un corazón contento y humillado, nosotros podemos estar débiles, angustiados, como estuvo Jesús, debemos tener esa fragilidad, pero teniendo la confianza de que la misericordia de Dios nuevas son cada mañana, ¿verdad? Imagínense que ahorita que está muy de moda esto lo de las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Por ahí antes de las elecciones empezó a haber un boteo por correo antes del 3 de noviembre con las elecciones y un candidato estaba a la cabeza. Después por ahí el día de las elecciones, el día 3 de noviembre, como que parecía que el presidente actual iba a ganar las elecciones, ¿verdad? Todo estaba pintado rojo, o la gran parte estaba pintado rojo en el mapa de los Estados Unidos, y después conforme fueron contando nuevamente los conteos de correos, pues se recuperó la ventaja el presidente ganador, ¿verdad? Pero fue muy cambiante esas elecciones, ¿no? Se dio proclamado a un vencedor, después a otro. Imagínense si las bendiciones de Dios fueran así: hoy, en esta mañana no va a haber bendiciones, esta semana no va a haber bendiciones, ¿verdad? Este mes no va a haber bendiciones, desde que empezó la contingencia ya por el 16 de marzo no va a haber bendiciones, ya nos hubiéramos muerto, no podíamos estar sostenidos nosotros, ¿verdad? Con esta debilidad, que somos tan dependientes de esas bendiciones que no son cada mañana, ¿verdad? Sin ellas no podemos seguir adelante, ¿no? Entonces Dios se manifiesta en nosotros. Dice ahí mismo en Jeremías 31:3, o el mismo escritor de Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa fragilidad que nosotros podemos experimentar, ¿no? Porque Jesús es siempre nuestro modelo y nuestra figura, aunque el mismo Jesús tuvo en este momento de fragilidad, es una fragilidad que nosotros no podemos experimentar, pero tanto confort podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Con estos hermosos pasajes. Dice después por ahí el versículo 35, ¿verdad? Dice: y yéndose un poco delante, se postró en tierra. También un significado, una palabra muy importante, ¿no? El de postrarse. Dice un diccionario, si ustedes van a un diccionario, dice que postrarse es ponerse de rodillas ante otra en señal de respeto, súplica, adoración y humillación, ¿verdad? Eso es el postrarse. En este caso Jesús, ¿verdad? Me imagino que se arrodilló, se abatió, cuando vemos imágenes, pues sabemos, lo hemos recargado una piedra, lo hemos arrodillado. Yo no sé, ustedes hermanos, si también se han postrado ante Dios, ¿verdad? Es importante. Quizás a veces, pues, las mismas condiciones, los años, ¿verdad? No nos permiten quizás estar arrodillado, pero a veces es importante, ¿verdad? Es estar arrodillado. Mi papá siempre, desde que lo escucho, desde que lo veo, desde cada año siempre dice: hay que recibir el año nuevo, siempre dice él, no con las rodillas dobladas. Es una expresión de mi papá siempre. Cuando le decían a algunos hermanos: usted hermano, ya lo puso en la mano de Dios, mi papá siempre le decía: ya estoy arrodillado, estoy mucho tiempo arrodillado, ¿verdad? Entonces es importante postrarse, ¿verdad? Postrarse ante Dios, ¿verdad? Reconocer, tener ese respeto, reconocer su gran poder, ¿verdad? Y reconocer también nosotros nuestra humildad y nuestra fragilidad, ¿no? Entonces es importante este versículo: se postró en tierra. Entonces, se puede decir mucho, ¿verdad? de esta frase, ¿no? Y bueno, la situación la que estaba presentando Jesús era muy fuerte, ¿no? Era demasiado fuerte. Era necesario postrarse, era necesario llamar a sus tres compañeros, a sus tres discípulos, quizás que lo seguían más. Era necesario que estuvieran los otros también orando un poquito más separados, porque la situación era en extrema, era una batalla enorme que él había de enfrentar. Dice la palabra de Dios que él repitió 3 veces esta oración. Dijo: esta copa que voy a pasar, si se puede evitar, excelente, ¿verdad? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces la situación que él iba a experimentar, como decíamos ahorita, era separarse, ¿verdad? Separarse, por eso le llama el huerto de la separación. Era separarse de la comunión tan íntima y tan preciosa que tenía con su Padre, ¿no? Y lo podemos después ver allá en las palabras, ¿no? Cuando vimos las 7 palabras, que creo que por ahí la cuarta, ¿no? La cuarta es:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta la pueden ustedes ver ahí en Mateo 27:46. Cuando Jesús presenta estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente él había sido ya, en ese momento él tenía esa condición de pecador, ¿no? Ya no podía tener esa comunión con Dios porque tenía el pecado de todos nosotros estaba sobre sus espaldas. Dios ya no existía esa comunión con Dios, entonces Jesús estaba anticipando esa situación tan difícil y tan complicada. Por eso decía, oye, pues si puede haber otra forma de poder llevar a cabo este plan, porque lo que voy a sufrir yo es estar sin ti durante algunos días, horas, va a ser tormentoso para mí. Y también lo menciona en su quinta palabra, ¿verdad? Tengo sed. Y a veces yo he escuchado estos sermones, 7 palabras, en esta palabra que es tan hermosa, tengo sed. Y bueno, cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Y a veces he escuchado mensajes que al menos no reflejan, ¿verdad? lo que siento, o esta situación tan imperante. Jesús decía, tengo sed, porque Él era esa fuente de agua viva, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la mujer samaritana tuvo ese encuentro? Yo te voy a beber del agua, que tú ya no tendrás necesidad de beber nuevamente, hermano, porque esta es agua viva, esta es agua de salvación. Él era esa fuente. Pues esa fuente y esa agua viva, hermanos, en este momento de crucifixión se había secado. No existía más esa agua que podía limpiar y que podía dar salvación. Se había secado y tenía tanta sed Jesús que decía, tengo sed porque esa intimidad la he perdido, ¿verdad? La he perdido con mi Padre y ya no puedo ser esa fuente en ese momento, ¿verdad? Gracias a Dios por todo su plan, por todo su momento, ¿verdad? Pero ese momento tan especial, ¿verdad? De secarse, de ser abandonado por su Padre. Él no quería, en ese momento antes de que sucediera, él ya sabía lo que iba a suceder y por eso tenía tanto temor y tanto amor, ¿verdad? Tanto temor, miedo, ¿verdad? por tener ese momento. Pero pues gracias a esto, ahora todos somos salvos, ¿verdad? No hay pecado en la vida, no hay ninguna circunstancia que nos pueda separar de esa salvación, ¿verdad? Si nosotros hacemos alguna cosa o tenemos algún comportamiento y estamos no aceptando la salvación de Dios, la salvación de Jesús, la muerte de Jesús, pues a lo mejor estamos diciendo, oye Jesús, pues a lo mejor debiste haber padecido un poquito más, ¿verdad? Porque yo todavía sigo con mis pecados, tengo un pecado tan grande que no, yo creo que era un poquito más de sufrimiento. Pero la verdad es que Jesús hizo el gran precio, yo creo que hasta lo pagó muchas veces más, ¿verdad? Nuestro pecado. Por eso que esas hermosas palabras de cuando Juan el Bautista lo ve, ¿verdad? Lo ve cuando él estaba bautizando y lo ve desde lejos y dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Es una maravilla, pero todo esto fue significado en ese momento, en esta batalla del huerto del Getsemaní. Y entonces somos bendecidos en el Getsemaní cuando aceptamos esa fragilidad y somos débiles y podemos tener todo el apoyo de Dios, ¿verdad? Aceptando nuestra fragilidad y que todo viene por gracia de Dios. El segundo punto en el que nosotros somos bendecidos a través de un encuentro en nuestro Getsemaní, ¿no? Porque nosotros debemos tener nuestro Getsemaní. Decíamos que este era el lugar favorito de Jesús y sus discípulos. Bueno, uno de los lugares favoritos de sus discípulos donde Jesús iba y oraba grandes horas, a horas muy noches o horas muy en la madrugada. Entonces nosotros también debemos de tener nuestro Getsemaní en casa, ¿verdad? Y si no lo tenemos, pues vayámoslo por ahí preparando, a decir, ¿sabe qué? Este es mi lugar, este es mi huerto, ¿verdad? Preferido donde yo vengo a orar con Dios. Pues la segunda forma en que somos bendecidos es cuando tenemos esa intimidad con Jesús, ¿verdad? Estar en Jesús. Y bueno, aquí hay una palabra importante, ¿verdad? Estar en Jesús es diferente a estar con Jesús. Estar en Jesús es vivir con Jesús, ¿verdad? Estar con Jesús es a lo mejor tener una relación, ¿verdad? Pero no. Por eso me quisiera apoyar así con abrir las Biblias ahí en Marcos 10, versículos del 46 al 52. En aquel hermoso pasaje del ciego Bartimeo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el ciego Bartimeo? Que estaba limosneando con una capa y que estaba por ahí cuando Jesús pasó. Entonces me gustaría que alguien, hermana Diana, no sé si pueda leer el versículo 10:46. Marcos 10:46. Pues claro que lo tengan, ¿no? Me gustaría que leyeran 10:46 y luego 10:52 en este pasaje. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
Entonces estaba junto al camino, ¿verdad? Estaba ahí a un lado. Estaba quizás, yo creo que estuvo hasta escuchando muchas palabras de Jesús, quizás muy impactado, conociéndolo, pero estaba ahí a un lado, estaba ahí a un lado. Y después del versículo 52, hermanos. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el camino, ¿verdad? Entonces él estaba por un lado, estaba junto al camino, estaba con Jesús, ¿verdad? Lo veía pasar con su capa, pidiendo limosna, gritándole quizás. Y una vez que él recibe la vista y tiene un encuentro con Jesús maravilloso, es precioso, dice que ya después le seguía en el camino, ya estaba compartiendo, ya había él mismo experimentado un encuentro con Jesús. Esa es nuestra comunión íntima, estar en Jesús. Y bueno, a veces decimos nosotros que el estar con Jesús a veces nos permite quizás leer la Biblia, quizás convertirnos, pues quizás en eruditos al poco de tiempo, quizás apologéticos, empezamos a conocer demasiado, pero quizás todavía no hemos muerto con Él, ¿verdad? Seguimos viviendo, pero que no tenemos esa experiencia de haber muerto con Él. Dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por allá en Gálatas 2:20, que también es un pasajazo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Si después lo quieren cantar, mi papá también le puso música en esa pasaje, no sé si lo hemos cantado aquí, pero mi papá va varios textos que él le pone música, ¿verdad? Entonces es muy fácil aprenderlos. Entonces cuando tenemos una comunión íntima en Jesús, es que ya hemos muerto, hemos dejado de hacer lo que nosotros estábamos haciendo y hemos sido transformados en Cristo, ¿verdad? Las cosas viejas han pasado y hemos sido crucificados y ahora estamos en Él, ¿verdad? Es la diferencia de estar en Él y de estar con Él, ¿verdad? De estar con Él podemos aprender muchas cosas, podemos aprendernos quizás hasta la Biblia de memoria, que no es nada malo, ¿verdad? Es importante y es parte de lo que dice la palabra de Dios, atarlas a nuestro cuello. Sin embargo, Dios nos tiene que hablar a través de su lectura y tener una transformación, ¿verdad? Es tener una comunión en Dios, ¿verdad? Cuando nosotros lo que estamos leyendo está transformando nuestra vida y está cambiando, está nuevamente muriendo nuestro viejo hombre. Y bueno, lo que se busca hoy en día, por ejemplo, algunas de las corrientes modernas, es decir, ok, vamos a utilizar la Biblia y vamos a aplicarla, vamos a moldearla en el mundo de hoy, ¿verdad? Vamos a poner la Biblia de tal forma que podamos seguir viviendo como estamos viviendo actualmente, pero utilizando la Biblia ahí como fundamento. Cuando realmente la Biblia lo que tiene que hacer es transformar, ¿verdad? Transformar al mundo. No la Biblia ponerlo al molde del mundo, sino que la Biblia sea la que cambie y transforme a la vida. Y bueno, es por eso que es importante, ¿verdad? Volviendo a este significado del huerto del Getsemaní, ¿verdad? No sé si recuerdan, pero dijimos que el huerto del Getsemaní era o significaba un lugar del prensado de aceite, un lugar donde se extraían las semillas y su función era el prensado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos nuevamente de esta transformación, de que nosotros tenemos una comunión en Dios, ¿verdad? Cuando realmente estamos viviendo en Cristo, ¿verdad? Con las cosas viejas pasaron y hemos sido crucificados y ya vivimos nosotros, sino más vivo Cristo en mí, es porque esa acción de trituramiento ya ha sido hecha en nuestras vidas. Ya nosotros también fuimos a un monte de los olivos, ya hemos sido triturados y ya ha quedado el extracto de ese aceite, ¿verdad? Sino que ha quedado ese extracto de lo precioso, ¿verdad? De nuestras vidas. Hemos sacado lo vil y hemos mantenido lo más limpio y puro, ¿verdad? Entonces esa es una acción importante, esto de la trituración, y hasta yo quisiera pensar que en este monte de los olivos puede ser, no dice la Biblia, no leí tanto de escrituras, pero a lo mejor por ahí hay algunas herramientas, algunas máquinas, no quisiera pensar que fueran máquinas, pero algunos instrumentos de prensado, ¿no? De prensado de estas semillas de oliva, ¿no? Donde hacen esa extracción. No era coincidencia que ahí fuera Jesús a tener esta petición y a cambiar o sea, Jesús que él decía, oye, pues si es necesario, pues pase de mí esta copa, ¿verdad? Y al final vemos que realmente la voluntad de Dios se hace.
Entonces es necesario que nosotros también seamos triturados, hermanos, seamos prensados, y de tal forma que cambie, ¿verdad?, nuestra forma de pensar y de que podamos sujetarnos al plan de Dios. Eso es pero bueno, primeramente estamos bendecidos en un Getsemaní cuando aceptamos esa fragilidad, ¿verdad?, que todo depende de Dios, que todas las bendiciones dependen de Dios y de nosotros nada, y que simplemente somos sumisos. La segunda es cuando logramos esa intimidad en Jesús, hermosa, perfecta. Y la tercera es cuando aceptamos y nos sometemos a su voluntad perfecta, ¿no? Y bueno, por ahí si nosotros vamos a leer allá nos vamos a poner un poquito en Lucas 22, 39 al 44. Me gustaría que alguien lo leyera con voz de trueno. Decía mi hermano, un pastor que lo mire. Entonces, si alguien puede leer, por favor, Lucas 22, 39 al 44. Es el mismo pasaje, sin embargo, hay tres situaciones diferentes que no se presentan tanto en Mateo y Marcos. Entonces, alguien, por favor, que nos lea. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Gracias, hermano. Bien, entonces esta es la narración del evangelista Lucas, del médico, del doctor, obviamente con sus conocimientos de medicina. Hace tres diferencias que tanto Mateo y Marcos no mencionan, ¿verdad? La primera es, como mencionamos al principio, él dice que estaban a tiro de piedra, ¿verdad?, que estaban a una distancia muy corta estos tres discípulos. La segunda es que había un ángel que lo estaba fortaleciendo, ¿verdad? Los otros evangelistas no lo mencionan. Y esta tercera es como un doctor, que es Lucas, pues él dice: oye, sudaba gotas de sangre. Entonces, a veces nosotros vamos a pensar: oye, ¿será posible sudar gotas de sangre? Y bueno, durante la semana estoy estudiando, no crean que todo esto ya me lo sabían, pero hay un término que se llama hematridosis. No sé si aquí la doctora también haya escuchado este término. Hematridosis en inglés es sweating blood. Entonces, esa situación te presenta en situaciones, dice según la información que leía, que son situaciones muy inusuales, ¿no? Cuando hay una gran presión, una superpresión, de que se está haciendo un esfuerzo físico, un esfuerzo emocional más grande que lo normal, ¿no? A veces nunca nosotros llegamos a experimentar una situación así. Empieza a trabajar el corazón y empieza a bombear de una forma tan acelerada, creando algunos por ahí, creando gran sangre que pueda hasta salir por los poros, ¿no? Entonces hay una explicación científica, ¿no?, de que estas situaciones existen en situaciones de extrema estrés, ¿no?, de extrema presión. Entonces llegó Jesús a experimentar esta situación, ¿no? Por eso yo creo que al principio les decía él: hoy pues estoy tan preocupado de muerte, ¿no? Realmente lo que estoy viviendo yo, y ahorita que mencionábamos que como el maestro, ¿verdad?, como el maestro que calmó la tempestad, como el maestro que hizo grandes milagros, que multiplicó el alimento para 5,000 hombres, cómo llegó al momento a tener este temor de muerte, ¿no?, y poder sudar gatos de sangre, porque la situación era que él iba a presentarse, era realmente muy tremenda, ¿no?, muy difícil. Y bueno, esa tensión extrema él pudo vivir. Dice el versículo 43, eso que el hermano Esteban nos hizo favor de leer, dice que en el versículo 43 lo que decíamos, ¿verdad?, realmente un ángel del Señor estaba por ahí fortaleciendo. Imagínense cuánto haber sido su pesar, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad?, no quiero para nada, ¿verdad?, los discípulos
tenían sueño y ahí lo veíamos en el live anterior, que estaban por ahí dormidos. Realmente lo que ellos vivieron fue algo muy diferente. Nosotros ya tenemos toda la escritura, y ya hemos leído, y percibido. Ahorita que venía con mi papá, siempre que, bueno, cuando me toca a mí exponer, ya cuando lo traigo a mi papá, le digo a mi papá, te voy a hablar de este pasaje, ¿qué me puedes decir tú de él? Y ya escucho a mi papá 5 minutos, 10, y luego ya le digo, bueno, yo voy a explicar de esto, ¿verdad? Ahorita que hablaba con mi papá de esto, él me decía, y bueno, quizá ya lo hemos analizado en otras ocasiones, pero estos discípulos pues tenían otro concepto en el momento cuando estaban con Jesús a su alrededor. Ellos ni siquiera entendían esto de la muerte y la resurrección, ¿verdad? Ellos decían, oye, pues ya llegó el Mesías, Jesús es poderoso, hace grandes milagros, y él ya va a establecerse aquí en la tierra, y ya va a ser el nuevo rey, va a haber un nuevo reino. No experimentaban ni entendían esos términos de voy a morir, voy a resucitar, ¿verdad? Por eso ese desánimo que ahorita leíamos en la mañana, ¿verdad? El camino de Maús. ¿Cómo iban los discípulos en ese camino de Maús? Iban tristes, cabizbajos, ¿verdad? Oye, nosotros esperábamos a un rey que iba a venir con mucha fuerza y que se iba a establecer. Y entró con un pollino en la ciudad. Entonces andan diciendo unas mujeres que resucitó, o sea, que estamos jugando, decían, desanimados completamente, ¿verdad? Y como leímos ahorita en la escuela dominical, ¿qué les dijo a esta persona que yo conozco? Que era Jesús, ¿verdad? Oh, insensatos y tardos de corazón. ¿Hasta cuándo debes estar, ¿verdad? Con ustedes? Entonces, esta situación por eso ellos estaban durmiendo. Realmente ellos decían, pues, ¿qué problema hay? Tenemos a Jesús, que es, no sé si ellos decían, es invencible, ¿verdad? No hay poder que pueda contra él, porque sabían que era hijo de Dios. Podemos dormir sin problema, no pueden entender la situación que estaban viviendo. Entonces fue necesario, o así estaba escrito, ¿verdad? Que viniera un ángel de él y que lo estuviera por ahí consolando. Es hermoso este momento, ¿no, hermano? Yo no sé si alguno de nosotros también ha tenido gran petición o momentos tan difíciles, pruebas, adversidades, situaciones en que estemos orando y no decimos llegado a sentir, ¿verdad? Que hay un ángel al lado nuestro, consolándonos, fortaleciéndonos, ¿no? Yo creo que sí, hermano, yo creo que es bíblico, ¿no? Si nosotros estamos orando, hay compañía, hay gente que está a nuestro, o hay ángeles que están a nuestro alrededor, ¿no? Fortaleciéndonos. Entonces, esta situación de, volviendo nuevamente a esta enseñanza inicial, ¿verdad? De ser prensados, de este significado del Getsemaní, es muy importante, hermanos, que nosotros también, a través de cada adversidad que tenemos, hagan de cuenta que estamos yendo a esa trituradora, ¿no? A esa prensa. Tenemos esta situación difícil, vamos ahí y nos empiezan a apretar y nos empiezan a extraer, ¿verdad? Extraer la esencia de nuestro crecimiento, ¿no? Jesús iba pidiendo, él tenía a lo mejor, no sé, sabía cuál era el destino, cuál era la voluntad de Dios, pero decía, oye, si podemos hacer otra cosa. Muchas veces nosotros, y digo, no quisiera entrar mucho en eso, quisiera más bien fijarnos en nosotros. Nosotros muchas veces estamos actuando, haciendo cosas y decimos, pues esto es lo que yo estoy haciendo me gusta. Yo por ejemplo, que soy profesionista y tengo mi carrera y un puesto que me agrada. Ahorita les comentaba a los hermanos, estoy ahorita en un proyecto donde me están demandando mucho de mi tiempo y me siento satisfecho, ¿verdad? Porque tengo mi pizarrón, que llamamos el scorecard, y ahí vamos poniendo lo que estamos logrando y cómo vamos avanzando, y me siento muy satisfecho porque profesionalmente las cosas van saliendo bien. Pero cuando estudiaba yo este mensaje, este pasaje, decía, oye, pues yo necesito ir a la trituradora y decir, oye, está bien, señor, lo que estoy haciendo, o hay otra cosa, ¿verdad? Hay otra situación. O sea, no es esta acción de la trituradora. Nosotros tenemos que ir con nuestra forma de pensar, ¿verdad? Con nuestros propósitos, con nuestros ideales, y ponernos en las manos de Dios y decir, oye, Señor, esto es lo que yo estoy haciendo, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Y estoy seguro que esa máquina va a empezar a triturar, hermanos, va a empezar a triturar. Pero a lo mejor nosotros, no solamente cuando queremos tomar una decisión y estamos consultando, a veces empezamos a tener una adversidad, es una dificultad, y vamos a orar y empieza esa acción de triturar y empezamos a decir, no, ya me está doliendo mucho, mejor me salgo, porque esto no es para mí.
Entonces tenemos, este es nuestro ejemplo, que tenemos que ser lo suficientemente fuertes para poder ser triturados y poder adaptarnos y someternos a la voluntad de Dios. Jesús oró 3 veces, ¿verdad? Podemos ver que esta oración la hizo 3 veces. O sea, oró y después fue con sus discípulos, ¿verdad? Y nuevamente Marcos dice, oye, fue con a Pedro, fue el que le dijo a Pedro, ¿no pudiste dormir conmigo una hora? Digo, no le dijo Juan, no pudiste hablar conmigo, Jacobo, dijo Pedro, no pudiste, había un gran ministerio sobre Pedro, ¿verdad? Y de hecho, minutos antes, horas antes, Jesús les había dicho, pues todos ustedes me van a negar. Y Pedro le dijo, no, Señor, o sea, no, yo no, ¿verdad? A lo mejor los otros 10 sí, Judas no lo dudes, pero yo, ¿verdad? Yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta el final. Entonces ahora, en este momento que Jesús le dice, pues vayan conmigo, mis 3 discípulos amados, y oren conmigo. Y yo creo que Jesús traía, oye, pues Pedro dice que no va a negar, entonces lo voy a dormir y digo, Pedro, no pudiste hablar conmigo una hora y me acabas de decir que no me vas a abandonar, ¿verdad? Que no me vas a negar. Digo, realmente Pedro también es un modelo para nosotros, pero a veces tenemos esa peculiaridad, ¿verdad? De sentir esa confianza y después ser débiles. Y también hay otro gran pasaje que no vamos a abundar ahorita en él, ¿verdad? Pero dice Jesús, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, ¿no? A veces también somos tan fácilmente abatidos, ¿no? Por nuestra... O sea, hay que hacer muchas veces este esfuerzo. Y seguramente volviendo a esta acción de esta máquina de extraer aceite y triturar, pues el cuerpo es débil, a lo mejor no vamos a aguantar la primera acción de trituramiento, o la segunda, la quinta. Entonces es importante, ¿no? Pero sin embargo, creo que es importante, ¿vale? Y bueno, para terminar este pasaje, ¿vale? Este último punto, que es el de someterse a la voluntad de Dios. Y el de someterse a la voluntad de Dios, nuevamente vuelvo a hacer esta imagen, ¿verdad? Esta trituradora. ¿Cómo salió Jesús? Porque fue 3 veces, ¿verdad? Le decíamos que fue una primera vez, y le dice Pedro, ¿por qué estás dormido? ¿No pudiste hablar de una hora? Y después volvió a ir y los vio dormidos, ya no dice que los haya despertado, ¿verdad? Y en la tercera vez, pues que él baja de haber orado y los ve y le dice, ya no le dice, oye, vámonos, levántense, o sea, ya pueden dormir tranquilos, ¿verdad? Ya el que me va a entregar viene en camino. O sea, muchas gracias por el apoyo, pero realmente lo que es más hermoso ver esa conversión, esa transformación, ver esa acción de esa trituradora, de que un Jesús temeroso hasta la muerte, un Jesús que sudaba gotas de sangre, un Jesús que pidió apoyo a sus discípulos, regresa con una gran confianza y una gran estabilidad, ¿no? Dice, ha pasado ya, pueden dormir tranquilos. Entonces esa es la acción que nosotros también debemos de experimentar, ¿verdad? A veces, y vamos aprendiendo en la vida del Señor, ¿verdad? Y en el cristianismo, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando era pequeño, joven, grande, veía gente que tenía su misma petición toda la vida y llegó a pasar hasta que murieron y su petición siempre fue la misma, no quiero culparlos ni decir nada, pero al menos no fue tan evidente esta acción del trituramiento, ¿verdad? Jesús tuvo esa conversión de tener esa seguridad al final, y qué hermoso cuando gente tiene una necesidad, una prueba, pero después escucha la voluntad, se somete y puede llevar a cabo la voluntad de Dios perfectamente, ¿verdad? Con esa acción de haber madurado y haber entendido la situación, ¿verdad? Entonces esa es mi oración, ¿verdad? Que todos nosotros podamos tener someternos a esa voluntad de Dios y terminar o continuar, ¿verdad? Como Jesús siguió, ¿verdad? Con esa seguridad, con esa confianza, de haber dejado atrás esas gotas de sudor y haber dejado atrás ese temor y ese miedo, que todo eso se convirtiera en una seguridad y en una paz, ¿verdad? Nuevamente la paz volvió con él. Entonces, hermanos, las conclusiones que podemos ver aquí, decimos, aprovechemos la adversidad para orar más intensamente, ¿verdad? Dice por ahí la palabra de Dios en este versículo, que cuando estaban esas gotas de sangre y esa adversidad, él oraba más intensamente, ¿verdad? Y recuerdo cuando estudiábamos el libro de Jonás, hace como unos 4 meses, ¿no? Que decían que las olas
golpean aquella barca donde iba Jonás, ¿se acuerdan? Luego que se convierte en tormenta, y después oraba una oración desesperada que el pastor Paco nos predicó hace 4 meses, y decía que las olas cada vez golpeaban más y más la barca, y Jonás oraba más intensamente, ¿no? Entonces aprovechar esos momentos de angustia para orar más intensamente, tener una comunión más fuerte con Dios. Usemos la oración como mejor opción para nuestro alivio, ¿verdad? Realmente, si vemos que no es el tiempo en el que duró esta oración en el Getsemaní, pero realmente Jesús salió aliviado, ¿verdad? Salió diferente. Entonces, que sea nuestra oración el mejor remedio para nuestro alivio. Utilicemos este pasaje como ejemplo de obediencia a Dios. Realmente la obediencia aquí, podemos ver la obediencia en todas sus esplendidez, ¿verdad? Realmente Jesús iba con todo el temor y al final de cuentas se somete a la voluntad de Dios con un acto de obediencia importante, ¿verdad? Por eso se le conoce a este huerto del Getsemaní como el huerto de la obediencia. Entonces utilicemos este ejemplo para ser obedientes a Jesús. De vez en cuando vayamos a nuestro Getsemaní y seamos pensados para extraer el aceite y lo mejor de nosotros, ¿verdad? Entonces, frecuentemente tenemos que hacer esta visita y entrar a esa trituradora, ¿no? Y 5, seamos prestos en escuchar la voz de Dios que nos dé seguridad para enfrentar la adversidad. Pues tener esa confianza de escuchar la voz de Dios y que esa sea la que nos diga qué hacer, cómo actuar y cómo someternos a Él. Entonces, hermanos, pues espero que Dios les haya bendecido. Recuerden que si ya tiene su Getsemaní identificado en casa, qué bueno. Pero si no lo tiene, hermanos, tenga su Getsemaní y diga: este es mi Getsemaní, mi lugar de oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, vamos a entonar este canto, Victoria en Cristo, porque así salió victorioso Jesús en esta oración de Getsemaní. Vamos a abrir el Oí Bendita Historia 4:66. Vamos a cantarlo con todo el ánimo, con toda la alegría de que somos victoriosos en Jesús. Muy sostenido.